Bueno, yo creo que sí que podemos ir como mínimo presentando qué vamos a hacer hoy. Bueno, mañana acaba este ciclo de charlas que está promoviendo MACUM. Hoy estamos en esta mesa titulada La frontera geopolítica, relaciones entre Marruecos y España. Así que, bueno, presentamos un poco MACUM y vamos con los ponentes y empezamos con la primera ronda, ¿vale? Para empezar, bueno, yo me presento, yo me llamo Sara Montesinos, soy periodista de la agencia Atalaya y quería aprovechar para agradecer a MACUM haberme invitado hoy a poder moderar esta mesa, que me parece súper interesante y me siento muy afortunada, aunque estoy un poquito nerviosa. Además, también quería agradecer a MACUM todo el trabajo que estáis haciendo, no solo con este informe, con esta apuesta, sino también pues, todo el trabajo de apoyo a la infancia y los jóvenes en movimiento, pero también a nivel de difusión, denuncia. Y por último, también agradeceros el apoyo o la ubicación que dais, o como mínimo Agencia Atalaya nos disteis cuando pudimos estar en Ceuta, ¿no? Que a veces estos periodistas paracaidistas que a veces llegamos a sitios y necesitamos a alguien que nos pueda contextualizar. En este caso, pues nos sentimos súper acogidas y quería aprovechar también para daros las gracias. Es decir, esto nos permite también, pues con lo poco que podemos, intentar hacer un mejor trabajo, ¿no? Con esto sí que quería pasar, si alguien no, de todas y todos los que nos estáis escuchando, a quien aprovecho también para daros las gracias por estar aquí esta tarde de viernes. Sí que quería presentar un poco MACUM. MACUM es un colectivo social que en árabe significa estamos con vosotros, un colectivo que proporciona acompañamiento psicosocial y jurídico a jóvenes, niños y niñas pues que por circunstancias diversas en su trayecto migratorio están en situación de calle en la ciudad de Ceuta. Es un colectivo que es independiente y que además se moviliza a partir de la militancia y que por supuesto, además de este apoyo, pues también denuncia la situación de calle y la situación en el tránsito de estas personas, estos jóvenes y estos niños y niñas, ¿vale? Además de esto, MACUM, como decíamos, está apostando por la creación de un informe. Estas mesas son esta previa de este informe, ¿no? Es un informe para visibilizar la realidad de la ciudad de Ceuta como ciudad fronteriza, en el que se van también a denunciar las graves vulneraciones de derechos humanos que sufre la población en movimiento de forma diaria, ¿no? Además, por supuesto, con total impunidad. Este informe además va a tener como dos partes, una primera en la que se van a analizar estas violencias y desigualdades desde diferentes puntos de vista, una frontera física, una frontera jurídico-administrativa, una frontera de lo cotidiano, una frontera mediática y una frontera geopolítica, que es concretamente la que además vamos a abordar hoy, ¿vale? En esta segunda parte se estudiarán también estas consecuencias en la infancia migrante, en las personas adultas migrantes y las personas transfronterizas. Y por último, este informe dará pie a una segunda etapa en la que se generará una plataforma digital que pueda acoger todos estos materiales que se están generando estos días con estas mesas redondas, también estos actos preparativos, pero vídeos, entrevistas, imágenes y todo tipo de información que pueda aportar pues a esta fotografía de esta ciudad fronteriza que es Ceuta, ¿vale? Además, se intentará incluir, ¿no? Pues, trabajos de otras entidades, investigaciones conjuntas, separadas, a las que también se pueda dar visibilidad desde aquí. Y un poco este es el resumen del trabajo que MACUM está haciendo con este informe, y hoy vamos con la cuarta, si no me equivoco, mesa, acaba mañana, no, quinta, acaba mañana, mañana sábado. Hoy nos acompañan Daniela Lococo, investigadora experta en derechos humanos, migraciones forzosas, refugio y género en Iridia, coautora del informe de vulneración de derechos en la frontera sur. Hola, Daniela. Yamani Dogmi, activista pro derechos humanos y politólogo que trabajó con menores en situación de calle en Ceuta, Marruecos y la península durante 17 años. Ha sido miembro de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, militante de Vía Democrática y miembro fundador del Transatlántico.org, una plataforma que analiza la realidad sociopolítica y fomenta el pensamiento crítico.
Cristina Fuentes Lara, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, doctora en estudios migratorios por la Universidad de Granada, miembro del grupo de estudios avanzados en comunicación por la Universidad Rey Juan Carlos y con unas líneas de investigación sobre gestión de la comunicación, género y migración. Y Ramsés Azumik, voluntario de la asociación ELIN, Ceutí de procedencia y educador social de formación, con un largo recorrido en el asociacionismo, en el activismo y en el trabajo con personas migrantes a través de experiencias socioeducativas. Así que hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas y gracias por estar aquí hoy en esta mesa. Y sin más, damos paso ya como al primer espacio de preguntas, ¿vale? También para situarnos un poco, de momento vamos a hacer unas preguntas generales que vamos a dar unos 8 o 10 minutos para cada uno, ¿vale? Y luego pasaremos ya a preguntas más específicas de esta mesa que iremos pues respondiendo un poco como vaya saliendo y como os sintáis cómodas, ¿vale? Empezamos por que podáis contarnos desde vuestras diferentes perspectivas a qué nos referimos cuando hablamos de frontera geopolítica, cómo se estructura esta frontera en Ceuta y qué violencias genera esto contra las personas en movimiento. ¿Vale? Empezaremos por aquí, unos 8 o 10 minutos cada uno. Si alguien quiere empezar y si no doy paso yo. ¿No? Cristina, ¿te animas a empezar? Claro, además que quería agradecer no solamente a Macu, ¿no? Pues por la idea y por reunirnos a todas, ¿no? Y a todos esta tarde, ¿no? A ver si conseguimos también generar sinergias que luego nos sirvan pues, para continuar trabajando, ¿no? Que es como lo más bonito de estas mesas redondas. Y también porque todos son amigos, ¿no? Iridia es una pedazo de asociación con la que hemos trabajado y la Asociación de Marroquí de Derechos Humanos, todos somos amigos, entonces estamos como muy en confianza para abordar esta temática. Bien, he prometido que no me voy a poner muy teórica porque pues todo está ya escrito, entonces como bajarlo un poco a ese terreno, ¿no? De lo que consideramos como la frontera geopolítica, ¿no? Desde mi perspectiva hay que abordar que la problemática de generar o de ver una frontera geopolítica se centra básicamente en que es una frontera desigual. Es decir, si estuviéramos hablando de una frontera pues, en las que no hubiese ni tanto déficit ni de índice de derechos humanos, ni de índices como el de Freedom House de libertad política, ni de renta per cápita. Es decir, si no existieran como todas esas variables que generan lo que es una frontera desigual, evidentemente no estaríamos hablando de la importancia que tiene aquí la geopolítica. No es lo mismo comparar por la frontera de Francia con Suiza que estar comparando por la frontera sur, ¿no? Concretamente el caso de Ceuta. Hay que recordar que el informe, ¿no? de fronteras más desiguales del mundo, que es un poco antiguo, es de 2010, pero situaba como que era Ceuta, la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos, la séptima más desigual del mundo. Cuando nosotros en nuestro imaginario como colectivo y nuestro imaginario social pensamos que ni de casualidad, y mucho menos que la frontera de México con Estados Unidos, por lo visibilizada que esté, está 10 posiciones más abajo de ese lamentable ranking, ¿no? Hay otras investigaciones que luego si queréis podemos poner por el chat, ¿no? Más recientes, ¿no? de Moré, de Íñigo Moré, en el que también trabaja este mismo ranking, ¿no? Y cómo actualizarlo y sigue estando pues, en posiciones que hacen que esta frontera sea muy desigual. Entonces, ¿por qué cobra aquí importancia la geopolítica? Porque si nosotros estamos generando muros y estamos generando, en este caso, vallas que diferencian a un formato de persona con marcado con un color de piel, con una religión concreta, con una historia de tránsito migratorio concreto, de otros que viven en lo que conocemos como el norte global, ahí todas esas relaciones imprincadas cobran muchísima más fuerza. Y sí que lo voy a centrar como mucho más en Ceuta, además de porque es el tema del informe, porque es la parte en la que yo he estado pues, trabajando intensamente en estos casi 10 últimos años, que se centra en que esa frontera es totalmente reciente, pero es una frontera totalmente construida de una manera artificial. La frontera empezó a distinguirse como algo más de unos palos que marcaban los límites cuando España entró a formar parte o firmó el acuerdo Schengen. Sí, eso fue en el 91 y no se empezó a implantar hasta el 95, pero es que antes del 95, que es que de eso estamos hablando de hace nada, hace
prácticamente 25 años, antes de eso existieran unos palos que limitaban un territorio de otro. La fronterización y por consiguiente la securitización que se ha hecho de esa frontera es completamente artificial y está pensada con una idea muy clara, que es la de el concepto de alteridad, ¿no? Que separar al otro de nosotros. Nosotros, que somos los buenos, que representamos como toda esa parte del buenismo, ¿no? Que llamamos dentro de lo que consideramos como los migrantes y por ende los inferiores, con una religión que es nociva para nosotros y toda esa construcción que hay de la otredad. Y aparte de eso, pues ya políticas exteriores muy marcadas en torno a las diferenciales nosotros de otros, ¿no? Y como yo, sí es verdad que no voy a agotar el tiempo porque el debate creo que luego puede ser más enriquecedor, ¿no? Sí que si luego hablamos de las violencias, ¿no? Que genera esa frontera, ¿no? Que genera Ceuta y especialmente la parte de la geopolítica sobre las personas en movimiento, sobre las personas en tránsito migrante, hay que distinguir en dos partes, ¿no? Desde mi punto de vista. Unas que son esas violencias, ¿no? Como más soterradas que genera las fronteras, ¿no? Que sería como mucho por la bien llamada en la primera mesa y también en la segunda, ¿no? Esas violencias simbólicas, que volvemos a verlo claramente. Quién está entrando en otro país, está entrando de forma violenta, generando como un imaginario, ¿no? En el país receptor, un imaginario de crimigración, es decir, estamos generando que sea una imagen de la migración muy, muy, muy nociva, que lo genera todos los problemas que estamos viendo aquí mismo, ¿no? Ayer en el debate, ¿no? De la Comunidad de Madrid, pues hasta Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Que pues, no es precisamente la persona más pro migración del mundo, pro derechos humanos, tuvo que salir en defensa, ¿no? de que no se colara un discurso violento con un discurso de personas migrantes, ¿no? Hasta ese nivel estamos llegando. Con otro conjunto de violencias, porque son más visibles, ¿no? Que es la violencia directamente física que sufren las personas al saltar esa valla o al intentar cruzar por el mar. Por eso hace una semana estábamos en Ceuta volviendo a poner de manifiesto que no olvidamos lo que pasó en el Tarajal. Entonces, para cerrar, se ven como dos tipos de violencia, una violencia como mucho más soterrada y silenciosa, ¿no? Que se ejerce sobre las personas en tránsito migrante, y otra pues más visible y más accesible, que es la violencia física. Ya dejo mi turno de palabra. Muchas gracias, Cristina. Ramsés, ¿quieres continuar? Vale, lo mismo, ¿no? En primer lugar, dar las gracias a Mahacum por el espacio, por este encuentro con personas que conozco de haber leído, de haber visto por algún lado, pero que no he tenido la oportunidad de conocerlos en primera persona. Bueno, ha sido muy interesante las aportaciones de Cristina y bueno, lo que considero es que a la hora de abordar el concepto de frontera, como diría Ahmed Abdellah, que es un filólogo, además un amigo y un maestro para mí, es que hay que diferenciar entre el objeto y el concepto. La frontera como tal es, cuando lo pensamos, un muro, ¿no? Es ese objeto físico, esa expresión física de las políticas europeas que podemos observar todas las mañanas cuando nos levantamos en nuestra frontera con el vecino Marruecos. Es ese objeto físico, ¿no? Que implícitamente lleva esas violencias, que se levanta cada día más y que va cambiando con relación a las relaciones entre nuestro país, España en este caso, y el país vecino de Marruecos. Pero a la vez es un concepto que aglutina todas las fronteras que hemos ido viendo a lo largo de estos días, ¿no? Es una frontera física, pero también es una frontera que genera muros mediáticos, muros identitarios, que genera una realidad política concreta que afecta a las personas de una manera u de otra según la circunstancia. Además, la frontera como tal es, muchos autores lo dicen, la mayor expresión o la mayor paradoja a la que podemos asistir en este mundo globalizado. Las mercancías, los objetos físicos tienen una facilidad impresionante para pasar las fronteras, sin embargo las personas son las que realmente se están viendo impedidas por estos muros a ejercer esa libre circulación, ese derecho recogido ya en 1948 por la ONU, que dice que toda persona tiene libertad de movimiento, de ir y de residir en el país en el que quiera.
¿cómo se mantiene esta paradoja, ¿no? a día de hoy? ¿Cómo se mantiene vigente? Pues como ha dicho un poco Cristina, ¿no? Generando identidades dicotómicas, generando un ellos y un nosotros, generando un muro entre identidades que realmente no existen. Son identidades que se crean por medio de un discurso de odio, un discurso racista, y el racismo a la vez entendido no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento para generar igualmente esas identidades. Es una forma de generar miedo. Miedo, como diría Aróstegui, Juan Luis Aróstegui, aquí un político bastante conocido en Ceuta, miedo para generar odio, y el odio para legitimar violencia, unas violencias que vienen implícitas en esa frontera y que vulneran constantemente todos los días los derechos de las personas y su dignidad. Entonces, cuando hablamos de frontera, y sobre todo en concreto esa frontera geopolítica, que parece al principio un nombre un poco grandilocuente, ¿no? Pero en esencia podemos hablar de todas esas decisiones políticas que se toman en relación a la legitimidad que tienen las personas de ejercer su libre derecho a la circulación. Son decisiones políticas en esencia. Es decir, la frontera como tal surge en el corazón de Europa y podemos afirmar que llega hasta los confines de África. Cuando una persona en su país de origen no puede coger o no puede recibir un visado para moverse libremente en las condiciones de unas vías seguras y dignas, estamos haciendo política, es una decisión política que estas personas no puedan adquirir un visado. Cuando las personas en movimiento y además en manera irregular, porque no han podido adquirir ese visado, se encuentran con diferentes obstáculos a lo largo de su trayecto, es también una decisión política. Se llama cooperación con países terceros para que ejerzan de agentes de inmigración. Y cuando esos países, esas personas que llegan a los países de destino y tienen que pasar 3 años en irregularidad antes de poder empezar a regularizar su situación y empezar a ejercer sus derechos, es también una decisión política. Y todo esto atañe a las personas migrantes. Entonces podemos observar que esta frontera geopolítica no se limita a la frontera física que tenemos aquí en Ceuta, sino que llega mucho más allá de lo que podemos considerar. Llega hasta sus países y también se queda aquí, permanece y les mantiene y les marca durante toda su estancia en Europa. Entonces, todas estas decisiones políticas en esencia generan una serie de violencias tácitas, unas violencias más, por así decirlo, flagrantes, que son las que normalmente suelen verse en los medios de comunicación, ¿no? Cuando las personas mueren o desaparecen en el mar, en el desierto durante su trayecto, o simplemente se ven frente a muros en los que ven limitado ese derecho de movimiento. Y otras más implícitas que no podemos ver y que normalmente no llegan a nuestros oídos, pero realmente esa frontera geopolítica es totalmente una máquina que genera violencias, que genera vulneraciones y que priva de su dignidad a las personas que se hallan en movimiento. Y yo creo que en esencia ese es el resumen que voy a dar. Genial, Ramses, muchísimas gracias. Daniela, si te parece, seguimos contigo. Hola, buenas. Hola. Bueno, muchas gracias. Yo quería decir que desde el punto de vista de Iridia y de los derechos humanos, quería agradecer sobre todo a las personas que están trabajando en la frontera y las personas afectadas por las fronteras, porque precisamente lo que hacemos en los informes básicamente es recoger, sistematizar y darle forma a información y a situaciones que nos da la gente que está trabajando allí y las propias personas que sufren las consecuencias de que existan estas restricciones tan fuertes y la violencia en las fronteras. Yo por no repetir y por hacer un resumen, me gustaría decir que creo que las teorías y la forma en la que pensamos las fronteras tienen que ser útiles para comprender qué es lo que está sucediendo y para poder transformarlo. Y desde ahí lo que creo o lo que he entendido yo estudiando las fronteras y trabajando en ellas es que las fronteras no están solamente en un lugar, son múltiples y sobre todo que no funcionan de la misma manera para todas las personas. Se activan y desactivan según quién las vaya a atravesar y están en muchos espacios diferentes. Cuando me pasasteis las preguntas para esta mesa y
Entonces leí la pregunta de cómo entendemos la frontera en Ceuta. A mí lo que se me viene a la cabeza es que la frontera no está en Ceuta, que está en un montón de sitios y se multiplica y se activa y se desactiva, depende de quién seas, ¿no? Entonces, a través de toda la externalización, toda la frontera va extendiéndose mucho más allá, y eso es lo que yo pienso cuando me preguntan, ¿no? ¿Qué entiendes tú por frontera? Bueno, pues que las fronteras son múltiples, se activan y se desactivan, depende de quién seas. Son casi imperceptibles para un montón de gente, un montón de turistas, ¿no? Y son terriblemente violentas para muchas personas que intentan pasarlas o atravesarlas para entrar en Europa, y mucho más a personas negras, ¿no? Que intentan atravesarlas. Creo que básicamente era un poco esto lo que quería plantear en esta primera pregunta para no extenderme, y bueno, este era un poco en mi resumen. Gracias, Daniela. Yamani, acabamos la ronda contigo, esta primera. Vale, primero daros las gracias por la invitación, saludaros. Hay gente que siempre es bueno encontrarnos para debatir sobre un tema tan importante como la frontera y lo que tiene que ver con la inmigración. Así que es un placer estar hoy aquí. Dicho lo cual, ya hay varias cosas que se han dicho, no me voy a repetir, pero sí que me gustaría enmarcar, digamos, la temática, ¿no? Creo que es necesario definir, o por lo menos entender qué es eso de la geopolítica, ¿no? Para mí, no lo digo yo, o sea, pero bueno, aquí yo también estoy de acuerdo, la geopolítica para mí es el mecanismo mediante el cual una sociedad, un Estado, incluso un grupo de Estados adquiere recursos y por lo tanto poder. Creo que eso es necesario, digamos, enmarcar bien este asunto. Recursos, podemos entender territorio, pero también el ser humano. Las personas son un ser humano desde el punto de vista del sistema en lo que vivimos. Y por eso, por ejemplo, hay una perversión, digamos, en el lenguaje. A veces hablamos del capital humano, ¿no? El ser humano pierde esa dimensión humana, social, etcétera, para convertirse en un capital, y por lo tanto es cuantificable, ¿no? Ya no es un ser humano, sino es un recurso que hay que gestionar. La palabra clave es que hay que gestionar. Lo vemos, por ejemplo, en Europa se da mucho el discurso de la gestión de los flujos migratorios, ¿no? Se habla de las cuotas, de las cuotas, etcétera, etcétera. Luego llegaremos, por ejemplo, a otros temas que he visto que hay preguntas, ¿no? Entonces, aterrizando bien este tema y llevándolo al asunto que nos importa, que es la frontera de Ceuta, quiero, digamos, delimitar, mejor dicho, no sé, por lo menos como lo entiendo yo, ¿no? La frontera de Ceuta muchas veces, de hecho se habla de la frontera de Ceuta con Marruecos. Desde mi punto de vista, no es, digamos, no es un término que explica bien la realidad de la frontera del Tarajal. La frontera del Tarajal, primero, digamos, es una macrofrontera. Parece mentira porque son 22 kilómetros cuadrados, pero es una frontera que separa tres realidades sociales, económicas y políticas, etcétera, etcétera. La primera separa dos continentes absolutamente diferenciados, ¿vale? Separa África con Europa. Una realidad social, económica, política europea que bueno, se supone que es próspera a pesar de los problemas de las sucesivas crisis, y una realidad africana absolutamente diferenciada que vive como diría Achiembembe, vive en una necropolítica perpetua. Y además, curiosamente, esa realidad africana es consecuencia de la intervención europea.
Esto, en segundo lugar, es una frontera que separa dos realidades estatales, por decirlo así, España y Marruecos, que también son dos realidades muy diferentes en cuanto digamos, a la desigualdad, etcétera. Y además resulta que Marruecos también, con sus problemas, ha tenido la intervención de España en su territorio. No olvidemos la cumbre de Algeciras de 1905, ¿no? Y por último hay una realidad frontera, digamos, de la cotidianidad que la viven las ciudades, la propia Ceuta, la población de Ceuta y la población marroquí en las ciudades colindantes como Tetuán, Castillejos, etcétera, etcétera, y que genera una relación muy particular, ¿no? En esta zona. ¿Qué violencias genera todo esto? Luego, si queréis, volvemos sobre el tema. Veo que todavía hay otras preguntas que podemos volver y profundizar un poco más en todos estos asuntos. No quiero digamos, acaparar el tiempo. ¿Qué violencias genera? Pues desde mi punto de vista, además de todo lo que se ha dicho, genera otras violencias que por ejemplo, la violencia de la negación, ¿no? La negación en el sentido yo niego el otro. Niego el otro, además es curioso porque parece mentira, yo por lo menos he vivido mucho tiempo en Tetuán y he trabajado en Ceuta y hay un desconocimiento absoluto entre las dos poblaciones. Es más, hay una especie de desconfianza perpetua, ¿no? Entre la población marroquí y entre la población ceutí, ¿no? Y esa negación del otro conlleva un régimen de opresión que se traduce en concertinas, etcétera, etcétera. Pero es que además hay imágenes, tenemos que recordar el 6 de febrero de 2014, creo, que el asesinato de los 15, eso ya es el sumum de la violencia, eso ya es la práctica del necropoder y además es la negación del otro hasta tal punto de negarle la vida, ¿no? Y no podemos olvidar, por ejemplo, una violencia cotidiana que se ha vivido en la frontera, por ejemplo, que se traduce en las imágenes que veríamos de las mujeres, de las porteadoras, ¿no? De Ceuta, que eso también es una violencia. Por lo tanto, además de todas esas violencias que antes se han dicho, se genera un régimen de violencia, de violencias más allá de no solo las simbólicas, sino que además se traduce en la realidad, se traduce en las concertinas, se traduce en una valla, se traduce en leyes, se traduce en una excepcionalidad. Ceuta vive básicamente en un régimen de excepcionalidad perpetua, etcétera, etcétera. Lo dejo aquí, si eso seguiré. Gracias, Yamani. De hecho, yo quería como ligar lo que estabas comentando y entrar ya a las preguntas específicas de esta mesa y recojo lo que comentabas de esta desconfianza entre los dos pueblos, por decirlo de alguna manera, y quería saber si podías tú mismo ya continuar y hablar un poco de la tensión, el juego de poder, la tensión que hay ahora mismo entre los dos estados y si te apetece más concretamente también entre Ceuta y Marruecos. Creo que estás silenciado, no soy yo, ¿no? Sí, perdón. Vale. No, ahora. La violencia entre los dos estados. Me vais a perdonar, voy a volver un poquito atrás en el tiempo. Cuando Marruecos se independiza, hay un eslogan muy conocido en el país que es la nación primero. Marruecos entiende a día de hoy que todavía no ha completado su independencia. Ahí está el Sahara, Ceuta y Melilla, creo que todos hemos visto estos días el vaivén de las placas, ¿no? Que quito, pongo ahora frontera, luego en las placas, luego la quito, etcétera, etcétera. Marruecos considera que todavía no está del todo, su integridad territorial no está completada, por lo tanto,
va a seguir en esa lógica, ¿no? Y además hay un hecho que el régimen marroquí ha ligado digamos, la monarquía marroquí ha ligado su destino al Sahara. O sea, el régimen marroquí considera que el Sahara es marroquí y todo aquel que diga lo contrario pues es un traidor o va en contra de los intereses nacionales del país. Recuerdo en una entrevista de Hassan II en 1989 en la TV5 francesa, decía que si el Sáhara salta, la monarquía salta. Y en ese marco tenemos que situar todo lo que hace Marruecos respecto a Ceuta. Seguramente estos días hemos visto, ayer mismo lo decía la ministra de Defensa española, Margarita Robles, que van a mandar, creo que seis aviones a Lituania y otros 4 a Bulgaria, ¿no? Yo tengo mi teoría. España está participando activamente en un posible conflicto porque necesita hacer llegar un mensaje a su aliado, digamos, Estados Unidos, sobre todo, que es un aliado serio. Y esa también, fijaros como un hecho que pasa en Marruecos, como al final obliga al Estado español a participar en un posible conflicto en otra región, porque Marruecos también se ha ofrecido como aliado. Entonces, mientras España como administrador, esto lo dice la ONU del Sahara, no tenga una posición clara sobre el tema del Sahara, Marruecos va a seguir en esa línea. ¿Qué violencias genera a nivel ya digamos, de la población? Pues solo hay que ver, por ejemplo, cómo Marruecos está utilizando su propia población, hemos visto en mayo del año pasado, para, digamos, presionar al Estado español. Estamos hablando de un país que está enviando a 2.000, por lo menos eso he leído por ahí, 2.000 menores a Ceuta, que están ahí. Ayer se comentó en la mesa de ayer, ya se comentó, no hace falta volver sobre ello. Marruecos está vulnerando los derechos de la infancia de su propia gente, con tal de presionar al Estado español en este asunto. Por lo tanto, Ceuta se ha convertido ahora mismo en una especie de sintetizador, digamos, en la zona donde se sintetiza, además de manera muy violenta, las relaciones diplomáticas o las crisis diplomáticas entre dos estados, mientras que la población, tanto marroquí como ceutí, está sufriendo una violencia de un problema político no resuelto, ¿no? Fijaros hasta dónde llega el tema de Ceuta, cómo está siendo utilizado por el régimen marroquí para presionar al Estado español, pero vulnerando los derechos de su propia población y por supuesto, también, de algún modo, no logro concebirlo, pero también de presionar y generar miedo en la población ceutí, ¿no? Perfecto, gracias. Voy a coger el hilo también otra vez de lo que decías de estos efectos, y quería saber si alguno de vosotros, Cristina, Ramsés, Daniela, para coger este testimonio de la migración como moneda de cambio entre los dos estados y indagar un poquito en este... Si no doy yo... Vale, perfecto, eso quería, Ramsés, gracias. Bueno, muy de acuerdo con la mayoría de las cosas, ¿no?, que ha planteado el Yamani. Sí, la migración en la frontera sur se convierte en eso, se convierte en una moneda de cambio. Como ha explicado muy bien el compañero, las relaciones entre España, Europa y Marruecos se han basado constantemente en eso, ¿no?, en jugar en relación a una serie de intereses que responden, por un lado, en la integridad territorial, ¿no?, en este caso, sobre todo con la cuestión del Sáhara, Ceuta, Melilla, los acuerdos comerciales, y por otro lado, por la parte de España, pero no olvidemos también Europa, en la parte de mantener a Marruecos como un agente del control migratorio en su frontera sur.
Esto es una táctica que emplea Europa muy a menudo, no es nada nuevo lo que hace con Marruecos. Lo hemos visto con Italia y Libia, lo hemos visto en Grecia y Turquía, lo hemos visto... ¿Dónde más? En otros sitios. Se trata de emplear países terceros como agentes de control migratorio y además ceder a esos juegos de intereses políticos que convierten en esencia a las personas migrantes en un arma arrojadiza, en un elemento de presión que se pone sobre la mesa para que unos u otros cedan a sus intereses. Desde el año 2014 en concreto, ¿no?, que sucede esa gran tragedia, ese 6 de febrero de 2014, en la que mueren esas 15 personas, Europa y España ven que tienen que hacer un cambio de paradigma en el que ellos ya no pueden vulnerar los derechos de manera abierta, tan abierta al menos como lo estaban haciendo hasta el momento. Fue una gran tragedia y la verdad es que tuvo un gran eco a nivel internacional y a nivel mediático en todos los sitios. Entonces, la estrategia pasa a convertir a otro país en el que haga nuestro trabajo sucio, pasa a convertir a Marruecos en el que ejerza esas violencias flagrantes, esas violencias que podría haber cualquiera y que nosotros, por ser Europa, por ser el continente de los derechos humanos, la dignidad y la libertad, no podemos ejercer. Es por eso que durante los siguientes años se van a ver esos tiras y aflojas, ¿no?, entre ambos países, en el que la inmigración va a ser la cuerda en la que vamos a tirar. Entonces, veíamos ese 2014 también entradas en las que Marruecos amenazaba con dejar pasar personas y al mismo tiempo España y Europa cedían dinero. Lo hemos visto de la manera más visible en 2019, cuando nosotros quitábamos nuestras concertinas de las fronteras, ¿no? Ya no podemos tener concertinas si ponemos las fronteras más altas y con esos elementos circulares. Y al mismo tiempo le enviamos dinero a Marruecos para que se dote de material militar, para que se dote de concertinas también en su parte, y las personas migrantes ya no solo tengan que cruzar nuestro muro, sino además tengan que pasar por todo el conglomerado militar y policial que emplee Marruecos para controlar la migración. Y esto se va a volver una constante a lo largo de todo este tiempo. Me refiero a mayo, ¿no?, hace poco tiempo, cuando veíamos esa entrada de 10.000 personas o más, y a la par, poco después, veíamos cómo la respuesta del gobierno español y europeo, en lugar de defender la dignidad y los derechos de esas personas que estaban siendo utilizadas como moneda de cambio para ejercer presión sobre Ceuta y en concreto sobre España y Europa al mismo tiempo, lo que se hacía era enviarle dinero a Marruecos para que controlara a su población y a todas las personas migrantes que habían aprovechado la oportunidad para pasar. Entonces, realmente lo que estamos viendo es que estas decisiones, vuelvo a decirlo, son decisiones políticas y que ponen sobre la mesa quién realmente tiene el poder y los recursos para poder tomarlas, ponen a las personas en este caso migrantes, como un elemento, un arma arrojadiza, sin dignidad, despojada de absoluto derecho, que se podemos emplear en cualquier momento para presionar y para exigirle a la otra parte que cede ante nuestros intereses. Y ese es un poco el papel de las personas migrantes y la migración en general en la frontera sur. Así ha sido también en Turquía, así ha sido también en Libia, y así puede ser en todos los contextos fronterizos en los que unos u otros empleen a las personas, las vidas de las personas migrantes, como una carta para poner sobre la mesa cuando vemos que no nos están escuchando. Y ya está. Gracias, Ramsés. ¿Alguna, Daniela, Cristina, queréis añadir? Sí, perfecto. Vale, que lo había hecho como muy virtual de levantar la mano por Zoom para no invadir, pues quería como apoyar el discurso del compañero de Ramsés, ¿no? En el sentido de que, y creo que también se había dicho antes, esa invisibilidad que tiene la frontera. Es tan cruel que la frontera ya no es esa línea, ¿no?, territorial que vemos marcada, sino que la frontera se ha verticalizado, se ha ido haciendo cada vez más vertical. Si esa frontera en términos sociopolíticos la tenemos en el Tarajal, en términos reales está muchísimo más abajo. La Unión Europea no solamente tiene acuerdos, como ha mencionado Ramsés, con los países tapón, ¿no?, como es el caso nuestro de Marruecos, ¿no? Nuestro me refiero a la frontera sur que nos atañe, sino que es que esos acuerdos están con países que están todavía más al sur. Es decir, es Mauritania, es Chad, es Sudán, los que están ejerciendo de frontera antes de la frontera. Es decir, son acuerdos que, pues que por desgracia tienen muy poca transparencia, ¿no? Y desde fundaciones como Por Causa están luchando por que frontes de datos reales, ¿no?,
de cuáles son las partidas presupuestarias que van para esos países, porque van con acuerdos de cooperación y es muy difícil seguir el rastro del dinero, pero países como Sudán del Norte, por supuesto, es el que ha estado aumentando todo el control migratorio con campos de personas migrantes y absolutamente con una violación constante de los derechos humanos a las personas en tránsito migrante. Toda esta información la tenemos recogida pues, por las entrevistas que hay ya de personas en tránsito migrante que han pasado por estos países, ¿no? que como vuelvo a insistir, es la frontera antes de la frontera. Entonces sí que quería como señalar todavía eso, pero es que en el propio Marruecos ese escenario ya también lo hemos vivido, ese trágico verano de 2018 en el cual las personas que estaban en tránsito migrante en lo que era la zona norte de Marruecos, y volviendo, ¿no?, a la parte más ceutito, a la parte pues de Tánger principalmente, pero también pues del bosque cercano a Ceuta, no solo se le hizo bumla, sino que es que fueron expulsados incluso de su vivienda y muchas veces con fuerza por parte de la gendarmería marroquí. Tanto es así que hubo un desplazamiento más al sur de Marruecos, en toda la parte pues, de Rabat, Casablanca, de la población migrante. Es decir, cada vez vemos como las fronteras están más lejos de la frontera geopolítica marcada a nivel sociopolítico. Y por último, respecto, por ejemplo, al tema de las entradas en mayo, ¿no?, y lo que ya hemos visto que es un patrón, destacar que el paso del Tarajal 2, que se abrió pensando, ¿no?, en el porteo, actualmente, y me gusta denominarlo tristemente así, se ha convertido en el paso de las devoluciones en caliente. Actualmente las personas que consiguen entrar, ¿no?, por el salto de la valla, que justamente es por la zona de la ITV de Ceuta, vuelven a salir por el paso del Tarajal 2, ¿no? Siempre que hablamos, ¿no?, del escenario de la frontera del Tarajal, sabemos que por desgracia es una frontera flexible que se adapta muy bien a las condiciones pues, de control securitario entre pues, Marruecos y España. Y era solamente esa breve aportación. Daniela, ¿quieres añadir algo de todo esto o seguimos avanzando con otros temas? Digo, para no recuperarlos luego, si quieres. ¿Bien? Vale. Pues ahora que, Cristina, estabas nombrando a Frontex, supongo que más o menos todo el mundo conoce Frontex, pero por si acaso no, es muy importante. Entonces, si alguna de vosotros os apetece poder introducir Frontex, qué es Frontex, cómo opera en Ceuta o en cómo opera en toda la frontera sur y cómo se están concretando estas políticas de control migratorio a través de Frontex. Si no, doy pie, pero si alguna de vosotras se siente... Prefiero que lo elijáis vosotras que... Lo que quiere, si quiera Daniela, y si no... Dale, Cristina. Ah, vale. Vale. Frontex es también reciente. La tenemos tan interiorizada, ¿no?, dentro de nuestro vocabulario casi de fronteras que parece que lleva toda la vida operando. Y es una agencia europea que se creó en 2005, hace prácticamente nada. La misión de Frontex es como muy débil en su definición, puesto que su comisión o su misión principal es gestionar y armonizar el control fronterizo entre los Estados miembros y Estados terceros. Así de sencillo, algo que podemos memorizar claramente. Es decir, solamente gestionar y armonizar el control fronterizo, ¿no? Bien, eso era Frontex en 2005 y que tenía como 50 empleados y un presupuesto de 1.200 millones de euros. Eso no es lo que es actualmente Frontex. Frontex actualmente tiene un presupuesto amplísimo, es decir, es un dinero que solamente en el presupuesto anual está superando los 460 millones anuales de ese presupuesto, cuando antes se trabajaba en bloques de 5 años. Es decir, se ha multiplicado no solo el presupuesto, sino la cantidad de personas que operan en Frontex. Frontex controla las fronteras, pero también pone todos los sistemas de vigilancia. Frontex es quien negocia con los estados, estos que hemos hablado, no solo tapón, sino terceros estados, todas las estrategias de las rutas migratorias. Frontex actúa en colaboración
con los países, con las fuerzas nacionales, ¿no? En este caso con la Policía Nacional, en el caso español, en estas como misiones, porque lo llaman así, misiones de control fronterizo. Y si ponerme demasiado pesada, en España hay 3 misiones. La IRA, que era la tradicional, que empezó en 2006, ¿no? Y se pensaba que era muy momentaria por la crisis de los cayucos, pero ha seguido activa hasta 2020, hasta el último gran suceso en la ruta atlántica de las Canarias. Y luego tiene la que nos afecta directamente al tema de esta mesa, que es la Minerva. La Minerva actúa en Algeciras, en Tarifa y en Ceuta. Esa es la que actúa realmente en Ceuta. Y está muy pensada en el control fronterizo de la frontera de Ceuta, pero también en el paso del estrecho. Y lleva actuando desde 2006 hasta la actualidad, y cada año se renueva con una dotación cada vez mayor. El presupuesto de Frontex ha crecido en la frontera sur exponencialmente un 200 por día desde su creación. Es decir, la Unión Europea tiene mucho interés en reforzar la frontera sur española, y eso viene desde el acuerdo Schengen, en el cual se dijo muy claramente que la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos era de las más porosas de Europa. Entonces, si la frontera era porosa, significaba que había que reforzarla, y Frontex ha sido la encargada, en conjunto con la Policía Nacional, de hacer ese refuerzo sistémico. Gracias, Cristina. Daniela. No, solamente por recoger un poco todo lo anterior que se estaba diciendo, creo que es importante vincular todas estas cosas que acaba de decir, bueno, que hemos dicho todos, pero que acaba de decir Cristina. En 2018, cuando Frontex empieza a trabajar en el Mediterráneo, aparte de toda la presión que hay por parte de Marruecos en los bosques, yo, perdonad, es que conozco menos la frontera de Ceuta porque he trabajado más en la frontera de Melilla con Ador, pero ahí aumentó muchísimo la presión contra las personas que estaban esperando para poder migrar. Y lo que empieza a suceder, bueno, que ya sucedía, pero se aumenta muchísimo, son los desplazamientos forzados desde el norte del país hacia el sur, y los naufragios y las interceptaciones de las embarcaciones en todas las islas, devoluciones en caliente también desde Melilla a centros de detención clandestinos que hay en Marruecos. Digo clandestinos porque no son formales, porque no, si uno pregunta o investiga o trata de ubicarlos es muy difícil, pero que existen en el territorio marroquí y que sirven para agrupar a todas las personas que están intentando migrar, que son todas personas, se identifican por perfil racista, personas negras que quedan encerradas para después meterlas en autobuses y desplazarlas hacia el sur. Toda esa colaboración y coordinación también tiene que ver con el equilibrio de las fronteras geopolíticas, que muchas veces creo que se pone el foco en el enfrentamiento y no en la colaboración. Hay muchísima colaboración entre los dos países. Lo que pasa es que es mucho más invisible que todo el espectáculo de enfrentamiento. Y esto, por engancharlo con la parte del sur, cuando toda la población que está intentando cruzar se desplaza hacia el sur y empiezan a aumentar en 2019, después de todas estas cosas que acabamos de mencionar, hacia Canarias, se empieza a deportar a personas desde Canarias directamente a Layún. Con lo cual, todo queda como en un equilibrio que es más... funciona como elementos de presión, pero que está muy coordinado y que hay mucha colaboración entre los dos países. Gracias, Daniela. Yo perdón, es que voy tomando apuntes mientras voy moderando, entonces a veces entro un poco más tarde. Yamani, ¿quieres continuar con el mismo tema? Genial. Sí, quiero añadir solo una cosa muy concreta. Es curioso como
esta cosa, este mastodonte llamado la Unión Europea, normalmente le cuesta mucho llegar a acuerdos y tarda muchísimo en llegar a un acuerdo concreto. Pero es curioso como en el caso del Frontex es un tema que se ha hecho rápido y raudo, por decirlo así, ¿no? Es el primero, yo creo que es el primero cuerpo uniformado de la Unión Europea. Además, que como ya ha dicho la compañera Cristina, cada año va aumentando el presupuesto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es curioso cómo al final el tema parece ser que, por ejemplo, aquí en España no se llega a acuerdo siquiera para una ley de educación, ¿no? Pero en este tema de la inmigración parece ser que sí es una política estatal. En ese sentido no hay problema entre distintas fuerzas políticas. Enseguida se llega a acuerdo. Y esto elevado también a Europa parece que es cuando se trata y la palabra clave, ya lo ha dicho la compañera Cristina, es control. Cuando se trata del control de los flujos migratorios, parece ser que hay un consenso a nivel político, a nivel europeo y español, que no tiene fisuras. Por lo tanto, y aquí quiero introducir una cosa, perdonadme, yo siempre voy a arrimar el ascua a mi sardina. Otra vez Hassan II, hace mucho tiempo le preguntaron por los derechos humanos en Marruecos, dijo bueno, que todas las familias tienen su jardín secreto, ¿no? Que no pasa nada. Por cierto, hay un libro de Laura Felio que habla sobre los derechos humanos con el mismo título. Y yo me atrevo a decir ahora que el Mediterráneo y Ceuta y la frontera sur de Europa es el jardín secreto de Europa, es el jardín donde se vulneran los derechos humanos. Si Hassan II tenía cárceles secretas donde se torturaba y se mataba, etcétera, etcétera, pues parece ser que Europa, su jardín secreto es la frontera exterior, no solo, por cierto, no solo la frontera del sur, sino también hemos visto el vergonzoso acuerdo con Turquía, creo que fue en el año 2015. No olvidemos que Europa está llegando a acuerdos con Libia, con un Estado fallido, está llegando a acuerdos no sé si con milicias o con no sé con qué tipo de Estado se está fallido ya. Estamos hablando de un Estado en guerra civil permanente, fallido ya para no sé para cuánto tiempo. No obstante, a Europa parece que esto no tampoco le importa. Es más, hay una colaboración estrecha de devolución, etcétera, etcétera. Marruecos es verdad que más allá del conflicto actual y de lo que ahora mismo pues, parece un conflicto, es cierto que hay una colaboración en temas de control migratorio enorme. De hecho, Marruecos durante mucho tiempo y de algún modo lo sigue haciendo y está ejerciendo digamos, del gendarme, ¿no? Se ha dicho del gendarme de la Unión Europea. Lo que pasa que, claro, Europa cuando se trata de Marruecos parece que mira al otro lado y no olvidemos que lo que ha dicho la compañera Daniela, que en su momento incluso se llegó a sospechar que estaban llevando gente no solo ya no solo a decir al sur, sino que, ojo, que la zona está minada, que estaban tirando la gente ahí en el mitad de la nada, en una zona de conflicto bélico que, ojo, que hay minas ante personas. Por lo tanto, yo quería señalar esto, que Europa llegará tarde a muchas cosas, pero en temas de control migratorio parece que es muy, muy, muy eficaz. Ramsés, sobre el tema de Frontex y esta externalización también, ¿algún apunte más? Bueno, no conozco gran cosa de Frontex, pero sí puedo decir, ¿no?, que Frontex en esencia, ¿no?, es la expresión de ese paradigma de externalización, ¿no?, de las fronteras europeas que ha supuesto el Tratado de Schengen y que ha supuesto en 2005 la creación de esta agencia. Además es también el paradigma de lo que hablaba el otro día en la mesa de la frontera física el compañero Antonio Giraldes, ¿no?, de la tecnologización de la frontera.
La frontera se está revistiendo de todo un arsenal tecnológico que hace más fácil la detección y, en esencia, la violación y la vulneración de los derechos de las personas migrantes que intentan cruzarlo. Frontex es, en esencia, todo eso y es otro subproducto de esas necropolíticas migratorias que Europa está implantando y que, como decía también Elena Maneno, o matan o dejan morir. Y en este caso, pues se han saldado con muchas vidas de las personas migrantes. Es muy importante lo que apuntaba el compañero Yamani y que en esencia también, como decía Moja Guerrijo aquí en la mesa de la marcha por el Tarajal que tuvimos por la mañana, o anima a las personas a comprender realmente cuáles son los intereses, cuáles son las intenciones que hay detrás de todas esas necropolíticas que se implantan en nuestra frontera sur, que las administraciones, en esencia los estados, no tienen ningún tipo de velo de candidez ni inocencia de nada de lo que están haciendo. Son conscientes de todo lo que se genera y por ello nosotros como ciudadanía, además que poseemos cierto conocimiento sobre lo que sucede en la frontera sur, hemos de responder. Y, por ejemplo, esta mesa y todas las sensibilizaciones que se hacen con respecto a este tema deben continuar siendo. Poco más. Gracias. Bueno, gracias a todos por todas estas aportaciones. Espero que desde todas las personas que nos están siguiendo puedan estar pues, apuntando. Recordamos también que está el chat si hay alguna pregunta, alguna cosa que no haya quedado clara, algún apunte, aunque luego evidentemente tendremos un espacio para esto. Creo que no lo he dicho, pero estas sesiones van a estar grabadas o sí, ¿no? Para esa segunda fase del, no sé si lo he dicho, del informe en la que se va a crear esta plataforma digital. Entonces todas estas sesiones podrán estar también disponibles, todo esto que se pueda recoger, ¿vale? Y bueno, por continuar un poco con esto, venimos de externalización de fronteras, Frontex. Yo quería preguntaros ahora cómo se financia todo esto. No solo Frontex, que habéis hablado de unas partidas presupuestarias que se han multiplicado por no sé cuánto, ¿no? Se empezó con pocos millones de euros, ahora se han más que doblado, por supuesto. Todo lo que es Frontex, pero también todas las otras prácticas de externalización de fronteras, cómo se están financiando. No sé quién de vosotros le apetece seguir. Cristina. Me vaya a llamar la pesada de los datos, ¿eh? Te lo juro que no quiero venir con datos. No, Marruecos siempre se le ha dicho que era el alumno, ¿no?, aventajado de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque es quien más planes de financiación tiene con la Unión Europea. De hecho, tiene un acuerdo desde 2007 que es el Estatuto Avanzado de la Unión Europea. Es el único, ¿no?, que lo tiene como que con la posibilidad que siempre ha puesto Marruecos de entrar a formar parte de la Unión Europea, ¿no? Pero hablando de cómo se financia, estamos hablando que desde el 2013 hay una partida fija, que es el Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea para África, que dota a Marruecos con 342 millones, ¿no? Es decir, solamente eso ya de base, ¿no? Pero es que el marco de financiación de cooperación bilateral son más de 1.000 millones de euros que se le considera que es para servicios básicos, gobernabilidad democrática y para el Estado de Derecho, ¿no? En la realidad, investigando un poco, ¿no?, en qué va el dinero, ¿no?, y siguiendo como el flujo, ¿no?, de esos fondos, aunque insistimos, la transparencia no es como el punto fuerte de estos fondos, pero sabemos que van para el refuerzo de la frontera principalmente, ¿no? Como por indicar como lo ultimísimo, ¿no?, de que hay aprobado, en diciembre de 2019 la Comisión Europea destinó otros 400 millones de euros para la reforma de las fronteras. Ahí sí que lo decía claramente, ¿no?, para Marruecos, de apoyo a las reformas, desarrollo inclusivo y gestión de las fronteras, ¿no?, dentro de lo que se llama por la Asociación Euro-Marroquí para la Prosperidad Compartida, ¿no? Perdonad que diga los títulos, pero es que como que dicen tanto de cómo se firman unos acuerdos y realmente lo que son, que es como jugar siempre a esa triste paradoja de lo que no es lo que parece. Pero donde me gustaría como focalizar la atención es en todas las empresas que hay gestionando el control fronterizo. El control fronterizo es un negocio, y no solamente es un negocio para los estados que actúan como tapón o los estados por debajo de esa frontera, sino también para empresas privadas, ¿no? En España, solamente voy a hablar del caso español,
es Indra la empresa como que más acapara lo que es la industria armamentística mundial y la que está operando en las bahías de Ceuta y de Melilla, ¿no? Está cotizando en IBEX 35 y es la única española que está en el top 100 de la industria armamentística, ¿no? Obra de Indra en 2005 la valla de Ceuta y la valla de Melilla posteriormente, y está pues dentro de todo ese lobby FAC que se llama dentro de la Unión Europea de la industria de control fronterizo. Que sí, hay un lobby, se llama lobby FAC, por si queréis seguir indagando, ¿no? Que es el lobby de la industria del control fronterizo en la Unión Europea. Hay otras españolas, por ejemplo, la conocidísima ACS, que es de Florentino Pérez, o Ferrovial, también está por ahí, o Yulen, es decir, son bastante españolas que gestionan esa parte, ¿no? Y llevándose pues cantidades ingentes económicas, ¿no? Si queréis puedo dejar como por un informe sobre esto que se llama Industria del Control Migratorio en el chat, por si alguien quiere como seguir investigando sobre esto. Gracias. ¿Alguna de vosotras quiere añadir algo sobre el tema de la financiación? Si no, iba a entrar también en este negocio del control migratorio, que vamos hilando las preguntas, me lo estáis dejando todo súper preparado. Así que, o sea, ¿qué está pasando con este negocio del control migratorio? Has nombrado algunas de las empresas, pero ¿quién se está beneficiando aparte de estas empresas privadas? ¿Cómo se están repartiendo estos contratos? Daniela. No, yo iba a añadir otra cosa. Yo la parte de las empresas, la verdad, os la dejo a los demás porque no las controlo. Lo que me parece interesante, que es un poco más del tema que yo más he investigado, es que no solamente el control fronterizo y migratorio se hace a través de control migratorio propiamente dicho, sino que los propios sistemas de protección a veces, o en general a nivel internacional y también en Marruecos, también sirven para contener los movimientos migratorios. Que, por ejemplo, en Ceuta y Melilla muchas veces solicitar asilo te haga quedarte atrapado allí y no poder salir. Eso también es una forma de control migratorio que muchas veces cuando hablamos de este tema no lo tenemos en la cabeza. Pero dentro de la externalización de las fronteras de la Unión Europea y de todos los estados, no solamente está toda la parte de control, sino que en la parte de protección también hay una lógica detrás de contención del movimiento de poblaciones no deseadas. Bueno, me parece interesante tenerlo también en la cabeza porque amplía mucho más estas políticas de no llegada de la Unión Europea. Nada, eso quería comentar. Gracias. Yamani. A ver, más allá también de lo económico, de todo ese enjambre de empresas que surgen, que allí donde hay migración, ahí donde hay un conflicto, siempre va a haber empresas parasitarias que de hecho viven de eso. Tampoco tenemos que olvidar un hecho, que a lo mejor con esto me meto en un jardín, que es el tema de un sinfín digamos, de organizaciones, digamos, organizaciones no gubernamentales que también se han especializado en eso y que son un tentáculo más del Estado. Es decir, que al final, como el Estado no puede, supuestamente no puede hacer ciertas cosas, pues al final lo deriva en las ONGs, que se supone que cuando lo hacen las ONGs queda más bonito y más aceptable socialmente. Por ejemplo, la gestión de los CETIs, la gestión, no olvidemos aquí mismo, por ejemplo, los CIES, todo ese enjambre de negocio que muchas veces lo dejamos quizás por lo políticamente correcto, no queremos hablar de ello, pero también hay que tener en cuenta que desde esta parte también que se está haciendo y que se está siendo un brazo más del Estado en ese sistema digamos, de control migratorio, de control de flujos, del control
pero que el Estado no puede hacer, no obstante, sí otros lo pueden hacer y parece que están más legitimados, parece que están mejor preparadas estas organizaciones y le dan una dimensión humana, digamos, al tema de la inmigración, ¿no? Que queda como más aceptable que una organización, no voy a decir los nombres, que gestione un tema concreto en relación con la inmigración, que lo gestione el Estado, porque si el Estado lo hace, pues se va a meter la policía. Y la policía ya de por sí queda cero. Sin embargo, si van educadores y educadoras, mediadores mediadoras, etcétera, pues queda como mucho más aceptable socialmente y nadie puede, digamos, acusar a una organización, a una ONG de vulneración de derechos humanos, que no es que crea como, digamos, una disonancia cognitiva hablar de ONGs y vulneración de derechos humanos, por lo tanto, ojo con esto, que también a veces hay que hablar de ello. Pero también hay un negocio político, ojo con esto, que también genera el tema de la inmigración, genera legitimidades políticas. Doy un ejemplo. El Brexit se gestionó con el discurso antimigratorio como centro del relato. Por lo tanto, también eso es un negocio, no genera outputs económicos, pero sí genera outputs en términos de legitimidades. Europa de los 27 ya no es Europa que era sin Inglaterra, ojo, y todo aquello parece que se nos olvidó. Ahí está Boris Johnson, ahí está el UKIP, ahí está el negocio político que hace Vox, que hace alternativa, creo que partidos, digamos, Marine Le Pen, ahora tenemos a Zemmour. Todo eso también es un negocio, lo que pasa que nosotros tenemos el marco mental que cuando hablamos del negocio hablamos siempre, digamos, del dinero, pero no hablamos de otro tipo de negocio cuyo objetivo también es el control de poder estatal. Y ojo con esto, que creo que también hay que prestarle mucha atención porque si no tampoco estaríamos, digamos, abarcando todo el abanico. Gracias, Yamani. Muy interesante el apunte de las organizaciones no gubernamentales, que sí que es verdad que a veces se comenta poco, ¿no? Y también hay parte de intereses, de contratos de silencio, ¿no? Se trabaja en muchos sitios a cambio de un silencio, ¿no? Y me ha parecido como súper interesante nombrarlo, que a veces parece que cuesta, ¿no? O se dice con la boca pequeña. Ramsés, no sé si quieres añadir algo. Yo quiero contestarle una cosa que creo que se nos olvida. Adelante. Vale. Es que también está la otra cara de las asociaciones, porque también si te pasas de la línea, ¿no?, que marcan los estados o de la línea que marca la Unión Europea en este punto, también te criminalizan. Es decir, estamos viendo, ¿no?, cómo los compañeros de OpenArt han sufrido lo indecible. Estamos viendo a la compañera Elena Maleno, que también tiene su propia trayectoria, o Sonia Moreno. Es decir, que está en el límite en el que si entras dentro de su sistema y eres muy establishment y estás en el mainstream, está todo muy bien, pero si les tocas un poco más de la cuenta, vemos como todas las herramientas del Estado van en tu contra, ¿no? Entonces creo que también me quería, ¿no?, puntualizar eso. Bueno, yo por aportar algo, decir que muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Quiero decir que yo también estoy aprendiendo mucho porque desde el terreno no tienes la posibilidad de obtener una perspectiva global de todo lo que sucede en la frontera y todo lo que conlleva, ¿no? Pero sí es verdad que con lo que decía Cristina, ¿no? ¿Cómo se financia esto, ¿no? Siempre se hace bajo la cara o bajo el cariz de un acuerdo bilateral para mejorar las condiciones de ese país, para un montón de cuestiones, y al final ves que aparece un punto que es control y gestión del fenómeno migratorio, que es al final para lo que va a ir en gran parte todo ese dinero y que al final tiene como resultado lo que vemos, que el país vecino levante otra valla, que genere caminos para que los militares puedan cruzar y impedir el paso de las personas migrantes, o directamente, como vimos en 2019, darles al país vecino todoterrenos para que pueda, pues, lo que vaya a hacer. Entonces, y por otro lado, un apunte al compañero Yamani, sí, el papel de las ONGs es
para hacerlo bonito, porque cuando interviene, como vimos en mayo, ¿no?, la policía o las fuerzas de seguridad del Estado, lo que hace directamente es violar la dignidad y los derechos de esas personas. Es cierto que estaba ahí ciertas ONGs, pero también estuvieron las fuerzas presentes y vulnerando de manera sistemática los derechos de estas personas, y además que ayudan en muchas ocasiones a mantener un estado constante de emergencia al fenómeno migratorio. Quiero decir, en Ceuta llevamos 20 años viviendo el fenómeno migratorio muy día a día, y sin embargo seguimos tratándolo como si fuera una emergencia y no hay ningún tipo de respuesta local o nacional por parte del gobierno para tratar de gestionar esta cuestión de manera que se respete y se dé una acogida digna a las personas que van llegando. Siempre es una emergencia, siempre necesitamos campamentos y recursos de emergencia que se gestionen desde alguna ONG, pero nunca articulamos una respuesta verdaderamente digna que permita que estas personas lleguen y lo hagan a través de esas vías legales, ¿no?, que en este caso sería un lugar donde dormir, comer y estar de manera digna, y que además permita una regularización progresiva de su situación o pasar a la península lo más pronto posible. Vemos todo lo contrario, vemos un bloqueo constante a nivel jurídico, pero también a nivel social y político, y vemos que estas personas pues pasan mucho tiempo en unas condiciones que no son del todo correctas. Poco más. Gracias. Vale, te iba a pasar, pero sí. Perdón, no, es que quería como recoger todo esto porque me parece muy importante tener siempre el marco de que cuando la Unión Europea hace todo esto, invierte dinero en control, invierte dinero en sistemas de protección que gobiernen las migraciones para que no lleguen, lo que está haciendo es tratar de gestionar los propios resultados de sus políticas migratorias. Es decir, no existe ningún problema en la frontera más que la política migratoria de la Unión Europea que no deja pasar a la gente. Ese es el problema. Lo que pasa es que a veces te vas metiendo en la investigación y en el tema y en la frontera y se te olvida que la gente está atrapada en una frontera porque la Unión Europea no los deja pasar, porque los bosques de Nador, por ejemplo, en 2016-2017 estaban llenos de mujeres, porque los hombres que habían llegado antes a Europa no eran capaces de gestionar un visado de reunificación familiar. Y la única vía que les dejaban era tratar de llegar de esa manera, y mucha gente que ha ido por Canarias es lo mismo, es decir, no sacar el foco en que no existe, un poco lo que decía Ramsés, ¿no? Esta situación es una cosa excepcional. No es una cosa excepcional, es una cosa que se trata como permanente emergencia y, como decía Yamani también, en términos de excepcionalidad. Siempre es la excepción por emergencia, la excepción por emergencia. Y eso no es real. Habría que intentar romper ese marco de análisis y poner el foco siempre en que las causas de esas dificultades y de esa vulneración de derechos constante en la frontera es la política de los Estados y de la Unión Europea. Eso solamente quería, que estaba aquí pensando mientras os escuchaba. Gracias. Daniela, yo te iba también a preguntar a ti, acabas de compartir un artículo sobre deportación, protección de Marruecos y centros de detención, y de hecho quería entrar un poco también en esto, en estos acuerdos que se firman entre el Estado español, la Unión Europea con Marruecos, para estos espacios de detención, de supuesta protección, que acaban siendo también pues eso, ¿no?, deportaciones y detenciones. Y como justo he visto que compartías, pues si querías introducir ya esta pregunta tú misma. El artículo en realidad lo que analiza es los centros que utilizan las autoridades marroquíes para desplazar forzosamente dentro del país y para deportar a terceros países a población migrante. Y esto tiene que ver con la frontera de Ceuta, porque muchas veces la gente que es devuelta en caliente o devuelta de manera, digamos, establecida por la ley, termina detenida en centros de detención no formales que no están ni siquiera adaptados para encerrar a gente. O sea, los testimonios, es un artículo que analiza testimonios de personas que han sido desplazadas y deportadas, que cuentan cómo las ventanas de los centros están tapiadas con maderas, porque ni siquiera son centros para la privación de libertad, son centros del Ministerio de la Juventud que se utilizan para la detención de las personas.
y ha sido, bueno, al menos yo no he conseguido hacer un seguimiento de, como decía Cristina, de dónde viene el dinero, porque es muy difícil investigar estos temas, es muy difícil hacer el rastreo de financiación, es muy complicado analizar estas cuestiones de externalización porque son muy opacas, pero no solamente en Marruecos, o sea, en el Estado español, saber de qué manera se deporta a las personas de nacionalidad marroquí es prácticamente imposible. No hay datos, no se sabe bajo qué acuerdo, no se sabe cómo se transporta a estas personas, no se sabe cuándo ni cuántas, y hay personas que te dicen que de repente se han visto en Marruecos y tienen hijos pequeños, hipotecas y casas en España. En el informe último que hicimos de Iridia sobre deportaciones, hay un testimonio de un chico que, nacido en Madrid, 2 veces ha sido deportado a Marruecos. O sea, es que pasan unas cosas que resulta absolutamente increíble que no existan datos ni se pueda investigar sobre cuestiones tan violentas como las deportaciones y los desplazamientos forzosos. Y el artículo que hace es investigar la parte de Marruecos que he contado antes, pero del tema de la financiación y cómo funcionan no hay mucha información. Cristina, Ramsés, Yamani, ¿queréis aportar algo a este tema? No, a mí me encantaría, pero es que no puedo aportar nada porque en sintonía con la compañera es imposible. Es decir, saber lo que sabemos es por testimonio en primera persona. Cuando te mandan para Yusta, al desierto, cuando te mandan para el Ayun, depende de la ruta migratoria, pero por testimonio, es decir, por personas que están en tránsito migrante, pero no tenemos como una base académica o una base cuantitativa para poder dar alguna información más, sino experiencias individuales. Pues por mi parte, por ejemplo, he intentado, de verdad que lo he intentado conseguir, pero al final le voy a sacar el lado, digamos, para esta mesa, no para el tema que nos ocupa. He intentado conseguir información sobre todo el tema de la financiación y todo eso, y sobre todo a mí me interesa mucho Marruecos, pero la verdad que me ha sido muy complicado. Y eso también es fijaros hasta qué punto, sabéis que el tema de la defensa en Marruecos es un secreto de Estado. He podido conseguir el presupuesto anual del ejército marroquí, no obstante me ha sido imposible conseguir algún dato sobre este tema. Y eso también es una respuesta en sí. El hecho de que Marruecos o de que Europa, sabemos que Europa, yo sé, se sabe que Europa está financiando Marruecos para el control migratorio, pero el hecho de que haya opacidad, que no se puede acceder por lo menos a aquellos recursos que Europa da a Marruecos destinados a eso, también es una respuesta, ojo, que no es una cosa baladí, que digamos, vale, no he conseguido datos, que pues, posiblemente no he buscado lo suficiente. Pues no, el hecho de que Europa esté financiando ya de por sí a Marruecos ya debería ser un escándalo para eso. Pero además, con esa opacidad a un régimen que sabemos cómo es, y encima con esa opacidad, pues para mí ya de por sí es una respuesta, y probablemente a lo mejor es una respuesta más que convincente, porque saber que Europa destina 400 millones a Marruecos sería bueno, pero también el hecho de que no nos dan información nos da la medida de lo que se está haciendo ahí. El hecho de que no sepamos qué se está haciendo, cómo se está haciendo, cómo se está financiando, quién lo está financiando, ya para mí personalmente ya me está dando una respuesta, ojo. Para mí, de hecho, es una respuesta muy, muy útil. Gracias, Yamani.
Bueno, recordar también a todas las personas que nos están, que están atendiendo, que están escuchando todo lo que estáis comentando y compartiendo, que pueden ya empezar como a compartir sus preguntas en el chat, las iremos recogiendo para el espacio de preguntas y si se abre algo de debate o lo que sea, ¿vale? Ya podéis empezar a volcarlas aquí y las iremos recogiendo. Antes de acabar, sí que quería abrir otro melón, otro espacio sobre el cierre de la frontera. Y me gustaría que comentarais un poco cada uno, pues, qué ha supuesto este cierre de la frontera, qué ha significado, cómo ha sido y sobre todo un poco qué ha pasado, qué efectos ha tenido en la población marroquí, pero qué efectos ha tenido en la población ceutí, ¿no? No sé si alguien quiere empezar. Yamani, te he ¿Empiezo yo? visto. Sí, genial. El cierre de la frontera de Ceuta y también Melilla, ojo, es una estrategia política marroquí que ya lo viene pensando desde hace tiempo. Lo que pasa que es verdad que la pandemia lo aceleró. Y eso ha afectado a ambas partes, ¿vale? Marruecos se sabe que digamos, el volumen del comercio entre Ceuta y Marruecos, creo recordar que era de unos 1.500 millones anuales. Cada día entraban unas 10.000 personas. Algunos incluso he leído por ahí que eran 30.000, lo cual puede significar muchas familias que vivían de eso. El cierre, por supuesto, afectó muchísimo a Ceuta. De hecho, actualmente el gobierno español ha planteado el hecho, ya plantear a la frontera de Ceuta y Melilla como una aduana comercial, hecho que Marruecos no va a aceptar, y yo anticipo, va a haber un problema diplomático si España lo hace. También el gobierno español está intentando terminar con esa excepcionalidad de Ceuta respecto a Schengen, y yo creo que Marruecos no lo va a aceptar, otro conflicto diplomático, porque lo que no puede aceptar, Marruecos jamás aceptará la entrada de Ceuta, digamos, ya en el espacio europeo con todas las de la ley. Eso no lo aceptará, entre otras cosas, por lo que he dicho antes, ¿no? Marruecos considera que todavía no ha terminado su proceso de independencia por el tema del Sahara. Hasta ahora Ceuta y Melilla han quedado apartadas porque Marruecos consideraba que España estaba de algún modo, digamos, estaba en un silencio administrativo respecto al Sahara. ¿Recordáis la última visita del presidente de gobierno marroquí, Abdel Ben Kierane, aquí en la Moncloa, cuando le preguntaron si habían hablado del tema de Ceuta y Melilla? Dijo, no, este es un problema, lo vamos a dejar para más adelante. O sea, reconoce que es un problema. O sea, Marruecos reconoce que Ceuta y Melilla va a llegar su momento. Por lo tanto, ahora no tocaban otras cosas. ¿Qué problemas ha tenido para la población? Pues lo que decía antes, estamos hablando de mucha gente que actualmente tenía su único, digamos, recurso, trabajaba en Ceuta, ya no lo podía hacer. Y Marruecos está abriendo zonas comerciales en la frontera, eso que llaman Tangermez, y eso va a influir mucho a Ceuta. De hecho, yo he leído por ahí que incluso están planteando convertir Ceuta en un destino turístico. No sé quién puede ir a Guantánamo de turista. Yo he trabajado en Ceuta, son 22 kilómetros cuadrados con una valla por un lado y un mar por otro. O sea, es una ciudad básicamente difícil. Sinceramente, yo personalmente he trabajado y vivido ahí y me resultó muy agresiva. No sé, habrá alguien que quiera, existe ese tipo de turismo, ¿no? Puede ser que alguien quiera hacer ese tipo de turismo. También están hablando de introducirla dentro de eso de las TIC, de las nuevas tecnologías, etcétera. Pero yo creo que, sinceramente, cualquier movimiento que haga España, Moratinos, que es un
lo decía ayer, que creo que fue ayer o antes de ayer, decía algo así como, no, con el conflicto, perdón, con el conflicto con la entrada de las 10.000 personas en Ceuta, decía, ojo, ojo, que hay que hilar muy fino, todo lo que hagamos con Marruecos tenemos que hilar muy fino. Y yo, sinceramente, en este sentido, más allá de lo que va a pasar también con la población, que ya lo está sufriendo, la pandemia no ha hecho más que acelerarlo. Yo anticipo que creo que va a haber un conflicto diplomático y esta vez va a ser bastante, mucho más importante del que hemos vivido hasta ahora y nos va a recordar de algún modo al perejil, al islote. Gracias, Yamani. ¿Queréis añadir alguna cosa sobre este cierre de fronteras, Cristina? Sí. Yo casi por alusiones, porque en realidad pues toda mi investigación lo he hecho sobre la situación de las mujeres porteadoras en la frontera de Ceuta, entonces es un tema pues que me cala de muy de cerca. Voy a hacer como algunas matizaciones a lo que ha dicho el compañero, y es que comparar Ceuta y Melilla es muy perverso, ¿no? Y por ejemplo, en el tema de la unión aduanera, en Melilla siempre existió la unión aduanera, siempre estuvo Melilla dentro de la unión aduanera, porque Melilla siempre tuvo, hasta el verano del 18, siempre tuvo una aduana comercial, se podían hacer exportaciones legalmente por la frontera de Melilla y desde el 1866. El caso de Ceuta era completamente diferente, por eso el porteo en Ceuta movía muchas más personas y sobre todo movía mucho más dinero que en Melilla, ¿no? Ceuta, Schengen sí, Schengen no. Ceuta es Schengen. Ceuta está dentro del acuerdo Schengen con una excepcionalidad muy clara, que es por el que se permite el trasiego fronterizo. Solamente Ceuta y Melilla no son Schengen porque se permite que la ciudadanía de la wilaya de Tetuán o de la wilaya de Nador puedan entrar a Ceuta y Melilla sin necesidad de sacar un visado, solamente con el pasaporte en vigor. Todo eso, a mi manera de ver y de una manera meramente subjetiva, considero que va a ser inamovible en un periodo bastante largo de tiempo. La Ceuta y Melilla viven una situación de permanente excepcionalidad, como se ha dicho en este momento, pero también es un limbo jurídico que beneficia a ambas partes. El porteo, es decir, la actividad, ¿no?, de trasiego de mercancía desde Ceuta hasta la frontera marroquí de lo que es el parking de Castillejo y la de Melilla con Nador, lleva cerrada en el caso de Ceuta desde octubre del 19, antes de la pandemia. Marruecos la cerró porque iba a hacer unas obras que todo el mundo sabía que no iban a hacer, solamente era que quería cerrar el porteo de una manera temporal, pero se ha convertido en permanente por la pandemia. ¿Esto qué ha ocurrido? Ha ocurrido que la población de Castillejo, principalmente, que era pues el más dependiente de todo el comercio atípico, pero no el único, lo que sería pues todos los municipios de Tetuán, Martí y Rincón, están muy afectados porque la mayoría de la población vivía en base a la frontera y en ese trasiego de mercancía. Si no era porque tenían una tienda local, era porque compraban mercancía o porque alguno de sus familiares trabajaba como porteadores. Cuando se cierra esa frontera, cuando se cierra especialmente en marzo del 2020, deja sin sustento económico a una gran parte de la población. De hecho, esas porteadoras, muchas de ellas, o iniciaron un proceso de volver a sus municipios del interior, sobre todo de la población de Tetuán o más al sur, o estuvieron trabajando como cuidadoras en los casos COVID. Es decir, la situación es bastante grave, pero todavía es aún más grave, que no sé por qué todavía ninguno lo hemos sacado, de las miles de transfronterizas, las cientos de personas transfronterizas, especialmente mujeres que eran trabajadoras de hogar, que se quedaron atrapadas literalmente en Ceuta, viviendo en condiciones inhumanas en las naves del polígono del Tarajal, ese polígono de la gran mercancía que venía a Ceuta. Y a que actualmente muchas pudieron volver, las que decidieron, pero otras se han tenido que quedar a residir en Ceuta porque si vuelven no van a poder entrar. Si se van, abandonan su trabajo, que es el único sustento que tienen sus hogares. La tarjeta transfronteriza, el pase transfronterizo no les sirve para nada. Se les ha caducado la documentación estando en Ceuta. Se han quedado completamente en un espacio de no lugar. Es decir,
no me voy a centrar en las condicionantes de la población ceutí para la frontera, porque creo que realmente es la población de la wilaya de Tetuán la que se ha llevado la peor parte en este cierre. Gracias, Cristina. Vamos a ir dando a pasar algunas preguntas que ya se están ligando con lo que comentáis. Sofía pregunta por qué pensáis que se pospone continuamente esta apertura de la frontera terrestre entre Ceuta y Marruecos. Yamani, Ramsés, Cristina, Daniela, ¿quién? Bueno, no sé si quiere Yamani hablar primero o hablo yo o lo que sea. Habla. En primer lugar, nada, eso, decir que habéis aportado una visión muy completa, ¿no?, de lo sucedido estos años con respecto al cierre de la frontera. Añadir a todo esto, ¿no?, un poco la falta de acción del gobierno central ante los cierres unilaterales de esas fronteras, que sorprende, ¿no? Cuando eres ciudadano de Ceuta o de Melilla y ves que te cierra la frontera el gobierno del país vecino y tu gobierno no hace nada, es sorprendente y un tanto preocupante. Por otro lado, apuntarle a Yamani que eso de Guantánamo, llamarle a mi ciudad, no mola, ¿eh? Pero bueno, es una broma. Sí. Hay un interés político y económico por parte de Marruecos, sobre todo para evitar que en el momento en el que se vuelva a abrir la frontera se generen otra vez esos flujos de porteo. Marruecos, tras el cierre de la frontera, ha experimentado en su parte norte una crisis política, económica, pero también social muy fuerte debido a toda la actividad económica que generaba el porteo, pero también las trabajadoras transfronterizas. Como apuntaba Cristina, muchas de ellas han tenido que quedar aquí a residir porque no tenían ninguna alternativa digna, ¿no?, que no supusiera o perder el trabajo o no poder volver a sus casas. Entonces, mientras Marruecos está intentando impulsar la actividad económica en el norte del país con toda la creación de esos naves industriales a través de las que genera actividad económica e industrial, a través de su puerto, que ya venía trabajando en ello hace mucho tiempo y que ya se veía de alguna manera que iba a intentar impulsar con el cierre del porteo, la frontera va a permanecer cerrada. Mientras no haya, además aprovechando ahora que puede, ¿no?, un cese por parte del gobierno español con respecto a sus intereses, bien sea en el Sáhara, bien sea con los acuerdos comerciales o bien sea aquí en Ceuta y Melilla, en relación a cualquiera de los aspectos que ponga o plantee Marruecos, no va a haber, en cierto modo, una apertura de la frontera, por lo menos pronto. No sé cuál será la perspectiva de los compañeros con respecto a las previsiones de futuro que tengan sobre la apertura de la frontera, pero yo creo que la mayoría de la ciudadanía ceutí comprende que Marruecos está empleando esta situación para mejorar, ¿no?, sus intereses, defenderlos de alguna manera, y que no va a haber ninguna mejoría mientras el gobierno español y europeo en general no cesen de algún modo. Gracias, Ramsés. No sé si alguien quiere añadir algo. Seguimos con las preguntas. Yamani, tú habías cogido el micro. Sí. Sí, simplemente decir que, bueno, perdóname, no era mi intención comparar tu ciudad con... Lo decía por las vallas, no lo decía por otra cosa, que conste. El tema de la apertura, yo creo que Marruecos ahora mismo, sinceramente creo que tiene la voluntad de estirar la cuerda hasta el máximo. Me consta, por ejemplo, que cuando se cerró hubo intentos de manifestaciones en Castillejos y tal, luego Marruecos, luego ahí se creó un programa un poco así improvisado de intentar dar trabajo a la gente de la zona, pero que tampoco va a dar mucha solución. Yo creo que el tema tiene que ver con dos cuestiones. Tiene que ver con la crisis actual que tiene el gobierno español con Marruecos, y eso lo va a intentar estirar hasta lo máximo. Y dos, pues Marruecos abrirá en el momento en que vea que esto le puede causar un problema social o le puede causar un problema de estabilidad por lo menos en la zona. Si al final Marruecos logra estabilizar economía, o sea, logra que sus proyectos, estos que está ahora con el Tangermed, con todas esas naves, digamos, calmar a la población cercana, y eso yo creo que lo va a intentar llevar hasta el límite.
al menos que España es lo que está esperando, de hecho eso lo ha dicho Borita muchas veces, el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, que estamos esperando un gesto por parte de España. Al menos que España haga algún gesto que Marruecos considere. De hecho, no solo dijo el gobierno, sino dijo el rey, porque en la lógica diplomática de Marruecos, el rey como jefe de Estado es mucho más, o sea, un gesto es igualmente importante si el rey Felipe VI hace un gesto. Si eso llega, a lo mejor abre. Si no, pues yo sinceramente auguro que la situación se va a enquistar mucho más. Gracias, Yamani. Continuamos con las preguntas. De momento quedan 3, a ver si la gente se anima más. ¿Tienen información al respecto de colaboración con otros países como Francia, Italia, Grecia, Portugal en términos de las diferencias, consecuencias sociales y de ciudadanía, de atención mediática, presión política al nivel de la Unión Europea como lobby social? Y si Maacum trabaja con algunos de estos vecinos europeos. Ángela hace esta pregunta, no sé si algunas queréis responder por la primera parte, si luego alguien de Maacum quiere también intervenir. Comparaciones con otros países, Francia, Italia, Grecia, Portugal, a nivel de conciencia social, ciudadanía, presión mediática. Yo no soy una gran conocedora de otros países, lo que sí podría decir es que yo creo que la tendencia es bastante similar, porque las dinámicas son bastante similares. Entre terceros países, las formas de relación entre la Unión Europea y cómo funcionan dentro de las democracias europeas la presión de las migraciones. Creo que funcionan de manera o con una lógica bastante similar, pero no puedo desarrollar más. Yo sinceramente no entiendo muy bien la pregunta. Se refiere así los otros países europeos, me imagino que si tienen relaciones con los países africanos en temas de control de inmigración o de cooperación en temas de control o algo así. Yo he entendido eso, por un lado, otras relaciones de colaboración / externalización de fronteras entre Francia, Italia, Grecia, Portugal con otros países, y también, por otro lado, un tema más de ciudadanía, ¿no? Entiendo que de organización popular, conciencia social, atención mediática, presión política, etcétera, etcétera. Ángela, no sé si va por aquí o no, si no nos corriges. Yo creo que va un poco por aquí, por estas dos otras colaboraciones. Bueno, se sabe, por ejemplo, que Francia sí tiene una intervención directa muy importante en el Sahel. Además, lo tiene en todos los sentidos. Tiene intervenciones militares, tiene destacamentos ahí, militares, ha intervenido en Mali, ha intervenido en muchas partes del Sahel sobre todo. Es más, yo cuando estaba viendo lo del Fondo Fiduciario Europeo por África, primero quiero decir que África no es un país, eso lo decía Eduardo Galeano. Eso de tratar a África como una única realidad social, creo que ya va siendo tiempo de empezar a pensar en África como multitud de realidades que muchas veces se nos escapa. He visto, por ejemplo, en cuanto a eso, nada más ver una de las iniciativas, de las muchas iniciativas de este fondo en el África subsahariana. Con escuchar el nombre ya me di cuenta que eso es una iniciativa francesa, lo que pasa que está subvencionada o financiada por eso. Una cosa que se llama la Radio de la Jeunesse Sahel, la radio de la juventud en el Sahel. Y además está dirigido a Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger y Chad. Estamos hablando de unas realidades muy heterogéneas. No obstante, pues está seguramente, porque además su propio nombre lo dice, está hecho en francés, y eso me ha sugerido enseguida que es una idea del gobierno francés, ¿no? Porque además
el Sahel, por ejemplo, toda esa zona, Francia no admite ningún otro socio salvo con su permiso. Por ejemplo, sí, tengo entendido que España también tiene ahí algún destacamento no sé si de la Guardia Civil o del Ejército, pero siempre tiene que ser en colaboración estrecha con Francia. Si no, no se puede, porque esta zona es propiedad privada de los franceses. En ese sentido, pues también está dirigida para el control migratorio y digamos, la estabilización. Pues vaya estabilización, fíjate, lleva ahí no sé cuántos y ya cada 2 por 3 tenemos un golpe de Estado, pues tanta estabilización no sé yo si están consiguiendo. Hace poco ya hemos tenido un golpe de Estado en Burkina Faso, no hace mucho otro en Mali, en Mauritania, etcétera. Toda esta estabilización, pero también supuestamente para la vigilancia del extremismo, etcétera, etcétera. Por esa parte yo diría que Francia sí que tiene, además tiene un historial colonial en la zona muy importante y sobre todo también en Marruecos. No hay que olvidar que Marruecos es básicamente, digamos, es el aliado, ya no solo el aliado. Os voy a dar una anécdota para que veáis hasta qué punto Francia interviene en África en general. En el año 2000, no sé si 2010, por ahí, no recuerdo el año, Mohamed VI hizo un tour por todo el mundo, desapareció del país y creo que eran 4 meses y dejó el gobierno, dejó en Marruecos básicamente, dejó un vacío en el poder hasta tal punto que había ministros que habían dimitido, seguían ejerciendo porque él no estaba como para firmar la dimisión. Y no volvió al país hasta que la DST francesa le llamó la atención. Estamos hablando de una agencia secreta de un país que llama la atención al jefe de Estado de otro país y le dice: oye, señor mío, vuelve a tu tierra que estás dejando ahí un vacío de poder. Eso no lo digo así como anécdota, también lo es, pero es que eso demuestra hasta qué punto la intervención, Francia interviene en la zona, ¿no? O sea, hasta tal punto que básicamente los jefes de Estado están gestionados. Los argelinos, por ejemplo, en las últimas movilizaciones sociales, una de las grandes reivindicaciones es dégage la France, fuera Francia. O sea, que ellos entendían que todavía estaban colonizados. Por lo tanto, y sabemos la relación estrecha entre Francia y el ejército argelino. Túnez, parece que no, pero Túnez está ahí. No olvidemos que 4 días antes de la huida de Zein Abidine Ben Ali, el exdictador, la ministra entonces de Interior de Francia le ofrecía material antidisturbios a la policía de Zein Abidine Ben Ali. O sea, Chad, todos estos, o sea que la intervención la hay siempre, siempre la hay. Y bueno, antes hablaba de África y es una realidad consecuencia de la intervención europea. Pues decidme, por favor, si yo lo he intentado, de verdad que lo he intentado. Si hay algún país en África que no tiene problemas fronterizos con su vecino o internos, no hay. Problemas sociales internos de conflictividad, de violencia, etc. Yo no lo he encontrado y desde mi punto de vista, lo mismo me equivoco. Esto es consecuencia directa de la intervención. No es la única, por supuesto, no es la única. Tampoco hay que echar la culpa siempre hacia afuera, sino ya no hacemos nada. Pero es una de las consecuencias más importantes y de ello deriva todo eso de la inmigración, toda la tragedia que acompaña el fenómeno, deriva digamos, de esos polvos vienen estos lodos también. Muchas gracias. Quedan 15 minutos y no nos queremos alargar más de lo previsto. Hay un par de preguntas todavía, pero un poco cogiendo lo que estabais contando, quería recomendaros, justo que estabais hablando del Sahel, unos compañeros periodistas, entre ellos Ibai y Uriol, que es antropólogo, hace poquito, va a sonar raro esto que voy a decir, pero es que han hecho un reportaje muy interesante sobre la zona del Sahel. De momento está en TV3 y debe estar en catalán, aunque debe haber mucha parte subtitulada o en lengua sin doblar,
¿vale? Quien pueda verlo, quien pueda intentarlo, está en la web de TV3, se llama Tombas da Sorra, que quiere decir tumbas de arena, es 30 minutos, un reportaje que se han currado desde Musungu, que es la productora donde trabaja Ibai y sus compañeros, como Bonzo también, y han hecho esto con Uriol Puig, que es un antropólogo también, bueno, también de aquí, que ha trabajado muchísimo en el Sahel, y creo que lo que estabas contando, ¿no? A veces... y ahora intervengo así nada, un minuto, pero que a veces creo que como a veces tengo la sensación que los periodistas estamos un poco en medio, ¿no? Vamos detrás de personas que sois más académicas, ¿no? Que investigadoras, ¿no? Intentamos trasladar todo eso a algo que pueda ser un poco más fácil, ¿no? Porque incluso a las que estamos intentando dedicarnos o nos dedicamos o seguimos aprendiendo todo lo que engloba todo este tema de pues, rutas, fronteras, la Europa fortaleza, etcétera, etcétera, a veces hay tantísimo material desde un punto de vista académico que es como súper complicado, ¿no? Vaya, que esto lo decía porque creo que han hecho un grandísimo trabajo intentando contar en 30 minutos qué está pasando en el Sahel, un poco como todo lo que estabais comentando, pero también esta externalización de fronteras, ¿no? Haber bajado la frontera ya no al Mediterráneo, sino que ahora se ha bajado al Sahel, ¿no? Me parece que era Ramsés que comentabas, ¿no? Somos esa garantía de los derechos humanos, ¿no? El Estado español o cualquier otro país del sur de Europa no puede cometer estas atrocidades, entonces vamos a disimular, lo pagamos y que se haga en otro sitio, ¿no? Y incluso pongo hasta en duda este disimular, porque realmente empiezan a haber demasiadas pruebas, ya no indicios, hay pruebas, ¿no? Hay imágenes de Frontex devolviendo gente en el Egeo encima de unas tiendas flotantes, hay imágenes de guardacostas griegos pinchando barcas, hay imágenes de tantísimas cosas, ¿no? Que incluso una como periodista a veces pienso, pero ¿qué más hay que hacer? Porque hay pruebas absolutamente de todo, ¿no? Y aún así, pues Europa sigue construyendo esta fortaleza. Frontex ha conseguido generar este espacio completamente hermético que nadie puede decir nada, hay pruebas de absolutamente todo, ¿no? Pero bueno, no voy a tirar a de lo negativo porque está hablando de un reportaje súper interesante, si alguien tiene acceso, os interesa, o pues que lo podéis intentar, yo creo que se puede entender súper fácil, debe haber también como mucha lengua original. No sé si, Ángela, preguntabas el nombre del documental. El documental se llama Tombas da Sorra, que son tumbas de arena, pero ahora consigo el enlace y lo paso por aquí. ¿Vale? Ahora en un minuto os vuelvo a dar paso y lo paso por aquí mismo. Nada, hecha así esta intervención. Os comento más preguntas, ¿vale? Ainhoa pregunta... ¿qué efectos creéis que tienen estos elementos geopolíticos en la concepción de la sociedad ceutí sobre la frontera? Esa es una pregunta como muy compleja. Os digo, quedan 10 minutos, si a alguien le apetece abordarla, luego hay alguna pregunta. ¿Vosotros estáis viendo, podéis tener acceso al chat también? Sí, vale, perfecto. Ah, vale, José Luis ha mandado el enlace, muchísimas gracias. Rangel yo creo que está más preparado para hablar desde la perspectiva ceutí. ¿Cómo? Venga, Rangel. Sí, bueno, la frontera aquí en Ceuta es un elemento que ha marcado de manera considerable a la ciudad, ¿no? Ha marcado también la población y a la demografía en sí. La ciudad de Ceuta ha evolucionado demográfica, social y económicamente a la par que ha evolucionado la frontera. Hemos visto cómo la frontera ha sido también un elemento en el que ha influido de manera cultural y social a la composición de la ciudadanía ceutí. Y también lo hemos mencionado antes, ¿no? La frontera ha sido también un elemento que ha permitido, cuando estaba abierta, ¿no? El paso de esas mercancías, el paso de esa influencia económica del norte de Marruecos a Ceuta y de Ceuta al norte de Marruecos, pero también ha generado unos vínculos entre la ciudadanía ceutí y la ciudadanía de Marruecos que crearon relaciones que en su momento fueron fuertes y que han pasado pues un gran palo en el momento en que se cerró la frontera. Vimos una crisis aquí en Ceuta, por ejemplo, en el comercio local, en el que, bueno, la gente de Marruecos entraba de manera diaria para comprar, entraba de manera diaria para trabajar, y de repente vimos que ya no había gente que comprara nuestros comercios y ya no había gente que trabajara en lo que nosotros consideráramos. Y a la par vimos cómo a nosotros se nos cerraba, en ese sentido, retomando el concepto que decía Yamani de cárcel, nosotros ya no podíamos salir a Marruecos con la misma libertad que la podíamos hacer antes. Ahora para salir a Marruecos hay que
ir a Málaga y volar hasta Tánger. En este sentido, pues es bastante complicado y sí que ha marcado la frontera bastante a la ciudadanía ceutí. Pero sobre todo lo ha marcado en el sentido de que se han generado unas dinámicas que son bastante complejas, son bastante complicadas de abordar, pero sobre todo porque ha establecido una serie de elementos que ha permitido, por ejemplo, que durante estos años haya habido un aumento, ¿no?, de la población de origen magrebí que se ha asentado de manera ilegal en la periferia de la ciudad, que ha aumentado esos índices de pobreza, esos índices de desescolarización, esos índices que hemos visto. He dicho esa población que hemos visto que se ha asentado de manera irregular, ¿no? Ha pasado durante generaciones, durante bastantes años en una situación irregular que ha limitado bastante su acceso a los diferentes derechos a los que tiene normalmente la ciudadanía en cualquier otra circunstancia. Hemos visto cómo se ha generado una dicotomía entre la población del centro y la población de la periferia de Ceuta. Hemos visto toda una serie de dinámicas que en esencia son una expresión también de racismo institucional y que ha permitido que muchas personas vivan una situación que en muchos casos no son dignas. Creo que la frontera ha atravesado, ¿no?, podríamos decir, a la población ceutí y ha hecho que su composición y sus características hayan variado a lo largo de este tiempo, y esto pues lo podemos vivir y lo podemos ver a día de hoy. No creo que tenga mucho más que aportar al respecto. Gracias, Ramsés. Me encanta tu gato, Cristina. Oye, pues no sé si os parece que lo dejemos aquí. No sé si queréis aportar alguna cosa más. Las preguntas eran estas, las que han salido de momento, igualmente son casi media. Y creemos que hay como muchísima información, así que si os parece, sí, nadie, creo que hay una pregunta, perdonad que haga de abogado del diablo, creo que perdona. Yamani, que le preguntan, ¿la tensión entre Marruecos y Argelia puede repercutir en la relación de Marruecos con la Unión Europea y sus consecuencias en sus relaciones con la frontera de Ceuta? Perdón. Sí, es dirigido a ti directamente. Pone, ¿la tensión entre Marruecos y Argelia puede repercutir en la relación de Marruecos con la Unión Europea y sus consecuencias sobre sus relaciones con la frontera de Ceuta? Pues la tensión entre Argelia y Marruecos, debo decir que ha existido desde básicamente la independencia de Argelia. Digo la independencia de Argelia porque Marruecos se independizó unos añitos antes, ¿no? Bueno, si a eso que tenemos ahora le podemos llamar independencia. Vamos a llamarlo independencia formal, ¿vale? Incluso no hay que olvidar que hubo una guerra entre Marruecos y Argelia. El conflicto hay siempre entre Marruecos y Argelia por el tema porque Argelia ha acogido, tiene en su seno el Polisario, el Frente Polisario. Marruecos esto lo considera una traición. Históricamente el régimen marroquí siempre ha considerado que Argelia le había traicionado, no sé si conocéis la historia, porque cuando se independizó Marruecos, según la historia oficial, tenía la posibilidad de definir las fronteras como él quisiera. El movimiento nacional marroquí en su momento dijo que no, que él prefería esperar a que se independizaran los hermanos argelinos y ya en ese momento entre hermanos hablaremos de frontera. Lo que pasa es que cuando Argelia se independizó, se quedaron con la frontera actual, que es producto del colonialismo, y Marruecos eso nunca lo aceptó. Argelia, se supone, según la versión oficial de Marruecos, siempre ha querido una salida al Atlántico y siempre hay un conflicto. Hasta ahora, que yo sepa, no ha variado la situación. Yo creo que si hay un conflicto mayor, probablemente la que se va a ver afectada en el sentido de afectación en el sentido así de población o lo que fuera, es posible que haya, y de hecho va a haber una avalancha de refugiados y desplazados, y a lo mejor en ese sentido sí, pero las relaciones con Europa, probablemente Marruecos le exigirá a Francia
que se sitúe, porque Francia está jugando a ese equilibrio entre Argelia y Marruecos, pero yo creo que sinceramente yo no creo que vaya a influir más de lo que lo ha hecho ahora. No lo veo, sinceramente. Más de lo que, porque ya es que Marruecos y Argelia están en un conflicto permanente y la situación ha seguido igual durante todo este tiempo. Y si me permitís, ya que tengo la palabra, voy a abusar un poquito, simplemente para introducir un concepto, quizás ya lo último, y ya me callo. Ojo a la trampa de la utilidad. Lo quiero explicar con un tuit. Cuando Francia ganó el Mundial, un ilustre de la izquierda española dijo algo así como: ¿veis cómo había que dejar entrar a los migrantes? Lo decía porque resulta que la mayor parte de la selección, los mejores jugadores de la selección francesa son negros. Entonces él aludía a eso. ¿Veis cómo hay que dejar entrar a los migrantes? Que con eso podemos ganar el Mundial. O sea, y luego tenemos a un señor ministro de Seguridad Social, Escrivá, aquí, que lanzó muchos globos sonda sobre la posibilidad, la viabilidad del sistema de pensiones en España o no, y llegó a hablar de hay que legalizar a muchos, legalizar en ese término, como si las personas llegáramos a ser ilegales, ¿no? Hay que legalizar a trabajadores extranjeros y permitirles la entrada, porque sin ellos nuestro sistema de pensiones no es viable. Vale, los que te mantienen, los que te hacen ganar el Mundial, bienvenidos sean. Los que mueren en el jardín secreto del Mediterráneo, estos no son útiles, por lo tanto hay que dejarles morir, ¿no? A mí me parece tan hipócrita eso, que venga de la izquierda, como que aquel decreto seguridad de Salvini, que por cierto ciertos rojipardistas aquí en España, es curioso porque incluso llegaron a aplaudirlo, ¿no? Que incluso reprodujeron un artículo muy conocido que alababan, decían que bueno, que había que adaptarlo al pensamiento de izquierdas, pero que no va mal, porque eso viene de una historia anterior, cuando los eurocomunistas franceses decían: ojo, que los migrantes tiran de los sueldos abajo, entonces no hay que permitir la entrada. De repente la izquierda parece que se ha vuelto nacionalista y ha dejado la solidaridad internacionalista que supuestamente defiende. Y con esto ya prometo que me callo. Muchas gracias. Pues ahora sí que lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a Cristina, Yamani, Ramsés, Daniela por haber estado esta tarde en esta mesa. Ha sido súper interesante. Moderar y apuntar es más difícil de lo que me había imaginado, pero de verdad muchísimas gracias. Han sido aportaciones súper interesantes que a veces pienso que ojalá duraran más y luego recuerdo que porque duran 2 horas podemos intentar ir reteniendo. ¿Vale? Muchísimas gracias también a todas las personas que habéis estado conectadas y sobre todo muchas gracias a Macum por todo el trabajo que hacéis, por haber montado estas charlas, estos encuentros, para ir también conociendo gente por todo el estado, por todo el territorio que trabaja, que investiga, ¿no? Y que es súper interesante poder conocer estos trabajos, estas realidades. Gracias también por el trabajo que hacéis en Ceuta, ya lo he dicho antes. Y nada, por último, recordaros que mañana se celebra la última mesa. Ahora tenía la hora por aquí y ahora me he olvidado. Bueno, sí, en el mismo horario, ¿no? De 6:30 a 8:30. El título es Las fronteras de lo cotidiano, fronteras urbanas, socioeconómicas y culturales. Así que nada, os esperamos mañana también en este ciclo de mesas de debates. Ceuta, ciudad de fronteras, y otra vez muchísimas gracias a todos y a todas y hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós.